Durante los últimos años, la Tierra se ha ido sobrecalentando debido a los gases del efecto invernadero, pero es importante diferenciar entre cambio climático y calentamiento global. Por ello, yo les voy a explicar ambos y las consecuencias que estos generan en la Tierra y por ende en el futuro de la misma si no se generan cambios. Cuando hablamos de cambio climático, solemos relacionarlo con el calentamiento global, y en cierto punto sí se relacionan. Ambos se refieren al aumento de la temperatura de la Tierra y los efectos que los gases provocan, generando consecuencias destructivas en la naturaleza del planeta. Pero tienen una diferenciación. El cambio climático se da por factores internos y externos. Los factores externos son aquellos que son fuera del planeta y son tres principales: el Sol y su radiación, los meteoritos y las variaciones orbitales. Sus efectos se generan a muy largo plazo, ya que son factores impredecibles y constantes que se han desarrollado desde el principio de los tiempos en que la Tierra orbita en la galaxia. Pero bueno, son los factores internos en los que hay que focalizar la atención. Estos factores son naturalmente el movimiento tectónico, la composición de la atmósfera, las corrientes oceánicas, los volcanes y el ser humano. Los primeros cuatro son fenómenos naturales que han cambiado el rumbo de la Tierra desde antes de la llegada del ser humano, y lo han hecho muy lentamente. Además, estos se relacionan entre sí, es decir, uno se deriva de otro. Por ejemplo, el movimiento tectónico hizo posible la creación de los mares. La actividad volcánica dio origen a los componentes de la atmósfera, que son los cuales respiramos hoy, y la combinación de estos cuatro hizo posible la creación del humano y la vida en la Tierra. Entonces, el calentamiento global es una consecuencia del cambio climático en el cual influyen factores más claros que se relacionan con el aumento y disminución drástica de las temperaturas y de la temperatura media del planeta, haciendo que este sea el principal factor del cambio climático. Ahora, existen dos causas principales del calentamiento global, las cuales se categorizan en naturales y artificiales. En las naturales tenemos tres principales: la liberación del metano, que son por ejemplo prácticas industriales o la emisión de gases y desechos de las vacas. En segundo lugar tenemos el vapor de agua en la formación de nubes que atrapan el calor, y por último tenemos el dióxido de carbono, que se libera principalmente a través de la respiración de las personas y los eventos volcánicos. Bueno, lo que generan estos gases es evitar que la energía solar salga del planeta, quedando atrapados y calentando el planeta. Esto es a lo que se le conoce como efecto invernadero. Ahora, por el lado de las causas artificiales, estas son dirigidas por la actividad humana. Actividades como la deforestación, la quema de combustible, prácticas de cultivo como el arroz, el empleo de fertilizantes, los fluorocarbonos. Ahora, sumando las actividades diarias de consumo que absolutamente todas las personas realizamos en mayor o menor medida, es como afectamos al desarrollo del cambio climático del planeta. Entonces, esto es el calentamiento global. Nuestras actividades aceleran el proceso del cambio climático, que bueno, como ya sabemos, siempre va a cambiar. Pero estos fenómenos principalmente son los que han hecho acelerar el cambio climático de manera rápida en las últimas décadas. Entonces, recapitulando, el calentamiento global es el aumento de la temperatura media de la Tierra debido a los incrementos del gas del efecto invernadero, y el cambio climático es un cambio que se da a largo plazo de manera natural, que como ya mencionamos con las variaciones radiales, orbitales o cualquier consecuencia de la naturaleza. El tema en cuestión es que el cambio que vivimos ahora a día de hoy se produce por nosotros los seres humanos a un ritmo muy rápido. Como podemos ver en esta gráfica proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, abreviada como NOAA, se puede ver cómo, si se fijan desde hace cientos de miles de años, la emisión del dióxido de carbono nunca sobrepasó esta línea media que marca los parámetros normales de la Tierra. Pero a partir del año de 1950 se elevó y comenzó a elevarse bruscamente, y así es como se encuentra ahora. Las emisiones de dióxido de carbono, que es el gas más emitido en el planeta, aunque no es tan peligroso como el metano, pueden generar consecuencias aún peores que las de la era de hielo, sino la extinción de millones de especies en el planeta debido al cambio ambiental que estos vivirán. Claro, esto en el peor de los casos. Aquí recapitulé algunas evidencias de cómo estos gases pueden y están afectando y generando consecuencias de varios fenómenos. El primer ejemplo es el aumento del nivel del mar en 17 centímetros en el último siglo, y en la última década se ha elevado casi al doble. Los últimos reportes del NOAA indican que cada año aumentan 3 milímetros el nivel del mar, y alrededor del mundo podemos ver cómo esto es real.
Las inundaciones en cada año aumentan en todos lados, como podemos ver aquí en México o China. Y si esto continúa, se espera que en varios años algunas ciudades costeras estarán inundadas y sin suministro de agua potable, como puede ser el caso de Indonesia y Filipinas. La segunda evidencia son los polos glaciares del mundo que se están derritiendo. Esto obliga a la migración de varias especies de animales. Por ejemplo, encontré algo que me pareció interesante. Es como, por ejemplo, los osos polares se aparean con osos grizzlies y generan una mutación que digamos no es natural, y ya hemos visto lo que las cosas antinaturales nos han traído. Por último está la acidificación de los océanos, que es un proceso causado por el aumento de las emisiones humanas del dióxido de carbono, que ha aumentado en un 30% en las últimas décadas. No recuerdo exactamente el tiempo, pero esto es resultado de las emisiones del dióxido de carbono que van de la atmósfera y por ende bajan y son absorbidas por los océanos. Se habla que el océano está absorbiendo 2.000 millones de toneladas al año de dióxido de carbono, produciendo una baja del pH del océano. ¿Y esto en qué afecta? Bueno, esto afecta directamente a varias especies de animales, principalmente pequeños como el krill, que requieren de un adecuado pH para sobrevivir. Sin esto, se llevará a una extinción masiva y en cadena. La Tierra se está sobrecalentando, y esto es un hecho, a niveles altos y rápidos. El tema a tratarse de un fenómeno tan difícil de medir ha generado una polémica entre los que dicen que no existe un calentamiento global y los que sí. Obviamente las empresas más grandes e importantes del mundo normalmente van a estar en contra de que se hable de un cambio climático, ¿no? Ya que ponerlo en una agenda política mundial supondría la creación de leyes que los obligue a regular sus políticas de emisión del dióxido de carbono, lo cual los llevaría a la quiebra. Además que como todo tema hay siempre intereses, ¿no? Las empresas normalmente financian campañas electorales, apoyan a gobiernos y a hegemonías que no hacen ver muy vulnerables a estas empresas. Mitigar los efectos consiste en poner en marcha acciones para reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de evitar la temperatura global del planeta siga aumentando. Estas acciones consisten en una mayor inversión en energías renovables, una transición económica en bajo carbono, promover la eficiencia energética, la electrificación de procesos industriales o la implementación de medios de transporte eficientes. Adaptarnos al entorno. Por su parte, la adaptación está enfocada a acciones para reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, como por ejemplo mejorar infraestructuras e instalaciones más seguras y resilientes, la reforestación y restauración paisajística, el tratamiento y depuración del agua, el cultivo flexible y variado para estar preparado ante catástrofes naturales, ser capaces de prever estos desastres o invertir en investigación y desarrollo sobre el comportamiento de la temperatura o la posible aparición de fenómenos atmosféricos. Acuerdos internacionales. Para convertir el cambio climático es indispensable la investigación y colaboración internacional. El IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se dedica a evaluar los impactos del ser humano en el clima y propone posibles soluciones, mientras que acuerdos y tratados globales como las Conferencias de las Partes, COPS, y el Protocolo de Montreal establecen pactos conjuntos y buscan un marco común de actuación contra el cambio climático. El mundo ahora mismo considero que no vive una situación favorable para establecer o llevar a cabo estos cambios necesarios. Además, sumándole la culpa que todos tenemos en mayor o menor medida debido al consumismo que generamos necesidades que no existen, mantenemos a flote a estas empresas. Porque aquí hay otro tema, las energías renovables están ahí, llevan décadas y se usan con poca frecuencia, y lo más contraproducente es que los países que más deberían utilizarlos, como es el caso de China y Estados Unidos, aunque hay que destacar también a México, son quienes son los que emiten más gases y no hacen lo suficiente todavía. En conclusión, sabemos que la temperatura del planeta está cambiando, sí, siempre lo ha hecho, pero esta vez todo indica que nosotros lo provocamos. Por millones de años, la Tierra ha visto la extinción de millones de especies, aunque la realidad es que el ser humano no ha estado aquí casi nada. Hay un ejemplo en el que podemos comparar nuestra instancia en la Tierra, que es extendiendo nuestros brazos horizontalmente. En la punta de nuestra mano izquierda comenzó la vida en la Tierra, y el ser humano lleva apenas lo que sería la punta de tu uña del dedo en medio de la mano derecha.